Descargo de responsabilidad. No soy propietario de la franquicia de Overlord ni de Zero no Tsukaima. Este fanfic se puede encontrar en fanfiction por su creador DP no de Sword. Bueno, empecemos. Capítulo 5. Después del ritual. Nota del autor. En esta parte veremos qué pasó con Louise. Empecemos. Louise podía admitir que su comportamiento reciente no había sido lo más noble, pero en su defensa, no se sentía exactamente como una noble en este momento. Ella había fallado, el ritual de invocación debería haber sido su oportunidad de demostrar que todos estaban equivocados. Para demostrar que era digna de su título de nobleza, convocaría a un familiar, demostraría que era una maga. Por un glorioso momento, Louise pensó que había tenido éxito cuando vio una forma tomando forma en el polvo levantado por su explosión. Entonces la figura emergió en toda su gloria horrible, una cabeza esquelética con pinchazos de luz ardiendo que funcionaban como sus ojos. Era una criatura que recordaba viejos cuentos de hadas, destinada a aterrorizar a los niños en la cama. Por un momento, Louise se sintió como una niña pequeña bajo su mirada aterradora. Antes de que pudiera orientarse adecuadamente e intentar atarlo, la criatura habló. Afirmó ser un rey. Había planeado reprenderlo y forzar el contrato, pero Colbert había aceptado rápidamente a la criatura. Le había llevado más tiempo de lo que le gustaba admitir que se diera cuenta de por qué el profesor había creído tan fácilmente su invocación. La golpeó cuando se dirigieron hacia la oficina del director. Cada palabra del ser estaba impregnada de autoridad absoluta, sus movimientos estaban llenos de una elegancia fácil y seguridad que solo recordaba haber visto en sus años más jóvenes como la compañera de juegos de la princesa Henrietta. Sus movimientos y palabras imitaban mucho a los de la familia real, cada gesto apestaba a su autoridad absoluta. Había estado tan envuelta en su sorpresa por la revelación que casi tuvo un ataque al corazón cuando su familiar, cuando el rey formó un trono negro con un movimiento de su mano, no pudo reprimir su jadeo. Sintió que un sudor frío le bajaba por la espalda, había convocado a un noble extranjero, no cualquier noble, sino un monarca gobernante. ¿Qué significaba esto exactamente para ella? ¿Su familia? Ella no había querido hacerlo, pero los plebeyos y nobles habían sido ahorcados por crímenes mucho menos atroces contra la realeza a lo largo de la historia. ¿La ahorcaría su país para evitar iniciar hostilidades entre los dos reinos? ¿El rey esquelético exigiría tal cosa? Estaba tan perdida en sus pensamientos que se sorprendió cuando Colbert le tocó el hombro para llamar su atención. Le dijeron que el resto de la conversación no requeriría su presencia y que debía descansar. Probablemente fue lo mejor, ni siquiera había escuchado una palabra de lo que había pasado entre el director y el rey. Así, con toda la dignidad que pudo reunir, regresó a su habitación y se derrumbó en la cama llorando. Sus compañeros habían estado en lo correcto, ella realmente era un cero. Tal cero que ni siquiera podía atar a un familiar, tal cero que logró convocar a un noble extranjero y dañar permanentemente la imagen de Tristane a los ojos de otro reino. A pesar de todo eso, sintió lágrimas brotar de sus ojos cuando la voz severa de su madre se repitió una y otra vez en su cabeza, reprendiéndola por romper la regla del acero. Se durmió con la música de sus propios sollozos rotos. Cuando Louise se despertó, pudo sentir las lágrimas en su rostro, frotándose el sueño de los ojos, se levantó de la cama. Ella automáticamente recogió su ropa, moviéndose para lavarse, se detuvo en la puerta. Los eventos de ayer inundaron su mente, mientras las lágrimas corrían por sus ojos nuevamente. Se acurrucó sobre sí misma demasiado atrapada en su tristeza para volver a su cama. Por lo tanto, se tumbó frente a la puerta, sollozando con su ropa limpia. Se sentía tan quebrantada, ayer había sido la confirmación de su peor miedo. Ella no era una maga, era una tasa de éxito cero, cero con magia, cero familiar. Cada insulto contra ella inundó su mente en ese momento, cada uno. Todos habían estado en lo cierto, Servist probablemente se estaba riendo de ella en este mismo momento. Louise no sabía cuánto tiempo pasó acurrucada junto a la puerta de su habitación, pero finalmente se arrastró de regreso a la cama. No es que hubiera clases hoy, estaban destinados a pasar tiempo conociendo a sus familiares hoy.
Curvando la cabeza debajo de las sábanas, Louise se quedó seca. Se habría pasado todo el día debajo de las sábanas si no hubiera sido por el doloroso rugido de su estómago. Recopilando la dignidad que pudo, escogió un conjunto de ropa manchada de lágrimas y se dirigió hacia el comedor. Aparentemente había estado revolcándose en la miseria por más de la mitad del día, ya que era la hora del almuerzo. Se sorprendió cuando no recibió ningún comentario burlón de sus compañeros cuando se sentó y comenzó a comer. Por otra parte, tal vez todavía se veía tan patética como se sentía. Había bastante espacio entre ella y el estudiante más cercano y parecía que su depresión estaba funcionando como un disuasivo notable de las habituales bromas. Mientras comía su comida en silencio, sintió unos ojos penetrantes en su espalda. Hizo un valiente intento de ignorarlo metiendo la comida más rápido en su boca. Incluso cuando terminó su comida, todavía sentía los ojos clavados en ella. Reuniendo su coraje, se volvió para encontrar a Serbst mirándola desde el otro lado de la habitación. Junto a ella estaba sentada Tabitha. Louise sopesó sus opciones. Por un lado, estaba muy tentada de darle a Serbst un pensamiento mental, por el otro, no tenía energía. Enviando a la chica enfurecida una mirada severa, salió del comedor. Louise casi comenzó a caminar a clase antes de recordar una vez más que hoy no había clases, y con un suspiro regresó a su habitación. Se arrojó en la silla de su escritorio mirando un pergamino limpio y blanco. Había planeado escribirle a su hermana Catleya después del ritual para informarle qué tipo de familiar había convocado. Redoblando su resolución, repitiendo la regla del acero en su mente, se concentró en la carta a su querida hermana. Ella trató de no pensar en una carta más aterradora que necesitaba escribir, a un miembro de la familia menos indulgente. Louise se despertó sobresaltada cuando el sol brilló a través de su ventana, sacudiendo el sueño de sus ojos. Escogió un conjunto nuevo de ropa. Tan tentada como estaba de acurrucarse bajo las mantas, tenía clase hoy. Parte de ella esperaba que la monotonía la distrajera de su desesperación interna. Hizo una pausa al pasar su escritorio. Mirando las dos hojas de pergamino, una carta estaba medio completa y dirigida a Catleya. El otro estaba completamente en blanco excepto por el nombre en la parte superior. Querida Karin. Leía. Todavía no tenía idea de cómo explicarle a su madre que había fallado. No, eso era una mentira. Sabía exactamente cómo decirlo, simplemente no sabía qué escribir para convencer a su madre y Eleonore de que debía quedarse en la academia. Sin magia y sin familiaridad, su hermana y su madre podían forzar el problema. Tenía alrededor de una semana para pensar en algo para convencer a su madre y su hermana de que debía quedarse, por más tiempo, y su madre podía enviar a alguien para investigar su falta de correspondencia. Empujando las letras en el fondo de su mente, escogió un atuendo nuevo y marchó al comedor para disfrutar del desayuno. Una vez más, parecía haber un espacio más amplio entre ella y los otros estudiantes. Se había asegurado de que no se viera tan demacrada como ayer, pero sus compañeros todavía parecían estar evitándola activamente, bueno, evitándola más de lo habitual. Pasando por alto sus pensamientos deprimentes, se tomó el desayuno. Fue interrumpida cuando se plantó una bandeja en la mesa directamente frente a ella. Levantando la vista sorprendida, encontró a Serbst mirándola. Oye, Cero. No pude evitar notar que apenas estuviste ayer. ¿Finalmente aceptaste el hecho de que siempre te verías como una niña? Kirche se burló. Louise sintió la frustración arder en su pecho mientras se sonrojaba. Al menos no arrastro a un chico diferente a mi habitación todas las noches, respondió Louise con su propia lengua. Varios otros estudiantes los ignoraron mientras continuaban con su habitual ida y vuelta. Centrándose en sus comidas en lugar de la vista común de Louise y Kirche peleando. Después de unos 20 minutos de ida y vuelta, Kirche se fue con un resoplido. Los otros estudiantes comenzaron a fluir a sus clases habituales, sacudiéndose el intercambio que Louise salió enojada del comedor. Mientras se acercaba a su primera clase, su mente no pudo evitar examinar el intercambio con Kirche. Algo al respecto no le cayó bien. En realidad, había sido refrescante reanudar sus interacciones habituales con su némesis. Kirche no había sido tan duro. No, sus palabras eran tan espinosas como siempre, pero no había señalado a Louise la falta de talento mágico o su fracaso en el ritual de invocación.
En cambio, Kirche se había centrado únicamente en sus atributos físicos y su falta. Kirche había estado tratando de ayudarla. La vieja némesis de Louise había reconocido su desesperación y de alguna manera sabía que la normalidad de sus argumentos sería un consuelo. La idea era reconfortante y desconcertante. Kirche nunca había hecho nada amable por Louise y ella respondió de la misma manera. Quizás ella simplemente lo estaba pensando demasiado. Quizás Kirche simplemente quería centrarse en su apariencia hoy. Empujando esos pensamientos a un lado, Louise entró en su primera clase por el día. A la cabeza de la clase se encontraba Chevreuse, un mago de la tierra de cierto talento. En su primer día, había demostrado la capacidad de convertir la roca en latón, y explicó la prevalencia de la magia de la tierra en la construcción y los esfuerzos ecológicos. Su lección de hoy parecía centrarse en la magia del fuego, que hizo que Kirche prácticamente saltara de alegría. Mientras avergonzaba a Louise, ella luchó por prestar atención a las palabras de su profesor. Aunque se encontraba revitalizada cada vez que Kirche lanzaba algunos insultos en su dirección. El resto de su mañana siguió el mismo patrón, luchando por prestar atención y solo absorbiendo las lecciones en un intento de demostrar que Kirche estaba equivocado. Antes de que se diera cuenta, llegó el almuerzo, sacándola de su trabajo de clase. Marchó hacia el comedor enfadada por el último insulto de Kirche acerca de que su inteligencia estaba tan poco desarrollada como su pecho. Se sentó para disfrutar de su comida y se sorprendió al ver a Guiche sentado al lado de una chica con el cabello rubio rizado, con un par de brillantes ojos azules. Si la memoria le servía, el nombre de las chicas era Montmorency. La última vez que Louise escuchó que estaba saliendo con una compañera más joven llamada Katie. Alejando el pensamiento, continuó examinando a la pareja cuando una criada con cabello negro se acercó a ellos. La curiosidad se apoderó de ella y se esforzó por escuchar el intercambio. «Disculpas mi señor, me di cuenta de que dejaste esto en la pasarela anoche». La criada explicó mientras colocaba una botella de vidrio llena de un líquido verde brillante sobre la mesa. Parecía ser perfume a juzgar por la gorra, a pesar de la relativa distancia, el miedo era claro en la cara de Guiches. «Guiche, ¿por qué estabas en la pasarela con mi perfume?» Montmorency cuestionó la sospecha clara en su voz. Era bastante extraño ya que la habitación de Guiche no estaba cerca de la pasarela. Guiche tragó saliva, pasándose una mano por la frente en un asunto demasiado dramático. «Mi amor, no temas que este plebeyo simplemente se equivoca, no estaba en la pasarela anoche. Tu perfume debe haber caído de mi cinturón de donde salí a caminar ayer por la mañana». Él profesó su inocencia y casi parecía que Montmorency creería su reclamo. Desafortunadamente para Guiche, otra chica con cabello castaño y ojos violeta claro irrumpió en su mesa. «Guiche. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Por qué le das mi perfume?» La niña gritó. Guiche se levantó de la boca de su mesa, colgando ligeramente boquiabierto mientras luchaba por encontrar palabras para aplacar a la niña enojada. Montmorency también se levantó de su silla para mirar a Katie. «Katie, por favor, déjame explicarte». Guiche trató de llamar la atención de las dos mujeres iracundas para poder explicarse, pero parecían ignorarlo mientras analizaban lo que había hecho. En lo que Louise no pudo evitar sentir una pequeña satisfacción. No era frecuente que otro noble se sintiera ignorado por sus compañeros. «¿Qué? Hice este perfume para Guiche como símbolo de nuestro cortejo». Montmorency prácticamente gruñó mientras ignoraba las súplicas de Guiche. «Guiche juró que me lo compró como un símbolo de nuestro amor», explicó Katie con lágrimas en las esquinas de sus ojos. «Dijiste que no tenías ojos para nadie más». Las chicas gritaron al unísono, se volvieron hacia el sudoroso Guiche, con el rostro rojo de tristeza y rabia. «Mentiroso», gritaron cuando sus manos chocaron con ambos lados de la cara de Guiche, tirándolo al suelo. Las chicas marcharon en un resoplido, dejando que Guiche le frotara las mejillas lentamente magulladas. Pareció recuperarse antes de recuperar el equilibrio, aunque sus ojos ahora estaban fijos en la desventurada mucama que le había devuelto el perfume. Louise sintió cierta satisfacción engreída al ver que dos temporizadores recibían su merecido, aunque hizo una mueca de simpatía por su rostro maltratado.
diciendo que si la hizo sentir un poco mejor, puede que no sea una verdadera maga, pero al menos podría decir con confianza, su comportamiento era más noble que el de Guiche. Tú. Gracias a ti 2 corazones de mujeres inocentes se han roto. ¿Cómo vas a arreglar esto?, exigió Guiche mientras la criada se disculpaba continuamente. Estaba claro que Guiche iba a regañar a la criada para vendar su orgullo dañado, comportamiento infantil pero no inesperado de un noble. Cogió su varita pero pareció detenerse en seco. Fue entonces cuando Lovise notó que su firma se alzaba a su lado, en su lugar había una espada envainada. La funda estaba hecha de hermoso cuero negro, el hilo blanco contrastaba con los patrones de cuero oscuro y los símbolos rúnicos en la funda. La mano que había estado alcanzando su rosa desaparecida ahora descansaba sobre el pomo de su espada. Se había quedado en silencio mientras miraba a la criada asustada, por un momento Lovise podría haber jurado que vio una extraña emoción en sus rasgos. Para referencia futura, si encuentras algo mío, por favor, hazme la amabilidad de devolverlo en privado, dijo Guiche con calma, toda la ira anterior aparentemente había desaparecido de sus rasgos. Se agachó para recoger el perfume y se lo puso en el cinturón mientras se alejaba, probablemente a la enfermería. Lo siento, mi señor, juro que nunca cometeré tal error en el futuro, la sirvienta continuó disculpándose pero fue interrumpida cuando Guiche sacudió la cabeza. No, la culpa es completamente mía, lo siento por mi arrebato, ahora si me disculpas, me voy a la enfermería. Con esa declaración, Guiche salió con la dignidad que le quedaba. Casi todos los estudiantes miraron después de su salida, sorprendidos por su comportamiento. Todos habían esperado que siguiera reprendiendo al plebeyo para calmar su orgullo dañado. Fue increíblemente extraño verlo simplemente alejarse. Cuando Lovise terminó su comida, no pudo evitar preguntarse qué había pasado con su par de cabezas de cerdo. Ainz no estaba teniendo la mejor mañana, había sido perturbado por su lectura cuando las criadas entraron a su habitación. Casi había terminado con un texto que cubría muchas de las mecánicas de la magia Brimiric y estaba un poco molesto por la interrupción. Apartando la pequeña ola de emoción, se puso de pie, mirando a las 2 criadas allí para servirlo. La mujer de cabello naranja del otro día había regresado, Odette si el recuerdo le servía. Mientras que la chica de cabello negro fue reemplazada por otra joven doncella de cabello verde. La nueva chica se llamaba Alison y reflejaba la atmósfera de miedo que Siesta había emitido. Después de que lo vistieron con una túnica verde, que en lugar de botones tenía raíces doradas para cerrar la túnica. Tenía un aire de brillo sagrado y de tierra, o, como Aiz prefería pensar en ello, parecía llamativo. El verde era demasiado brillante y las raíces doradas contrastaban agresivamente con el resto del atuendo, sin embargo, ambas sirvientas parecían contentas con él, por lo que hizo a un lado sus propias opiniones. Ordenó a las criadas que lo dejaran a su suerte después de que terminaron de vestirlo, protestaron antes de salir de su habitación para quedarse afuera y esperar sus próximas órdenes. Lo que le pareció extraño que las doncellas de Nazarick habían sido programadas para actuar con tanta devoción a su tarea, seguramente las doncellas tenían mejores cosas que hacer que esperar fuera de su habitación todo el día. Haciendo caso omiso de su molestia por los inconvenientes que trajo la regla, reanudó su lectura. Originalmente había querido crear algunos muertos vivientes para ayudarlo a clasificar la información relevante dentro de la pila de libros que reunió, pero su plan rápidamente se hizo pedazos, de donde se dio cuenta de que solo tenía un par de lentes de traducción en su persona. Por lo tanto, delegar la tarea a un subordinado no solo no mejoraría su eficiencia, sino que podría llevarlo a perder algunos detalles cruciales. Eso fue secundario a la frustración real que la información contenida en los libros proporcionó. Todos se referían a Brimir como el fundador, y los libros parecían tratarlo como una figura sagrada para Dios. Afirmaron que los elfos blasfemos habían invadido y robado la Tierra Santa y asesinaron al fundador. Sin embargo, Ainz tenía serias dudas sobre el razonamiento que usaban los libros. Si bien una guerra por la Tierra no fue sorprendente, el hecho de que cualquier otra guerra entre humanos y elfos fue instigada por la humanidad lo dejó con serias preguntas.
Si la humanidad de este mundo deseaba pintar a los elfos como monstruos, habían hecho un trabajo bastante pobre, aunque tal vez eso era simplemente desde la perspectiva de un extraño. El hecho de que los elfos solo hubieran instigado una guerra una vez en su historia, contó la historia de un pueblo no predispuesto a la guerra. Entonces, ¿por qué los elfos tomaron la tierra sagrada, más por qué continuaron sosteniéndola tan ferozmente cuando atrajo a los humanos a la guerra con ellos? Quizás eso es lo que querían los elfos. Hacer que los humanos les traigan la batalla en su territorio. Sin embargo, él no lo compró. Los elfos tuvieron una ventaja, especialmente después de la caída de las tierras santas, pero nunca lo empujaron, nunca intentaron reclamar más del mundo. Tenía una teoría, había algo en las tierras santas, algo lo suficientemente poderoso o lo suficientemente aterrador como para obligar a los elfos aparentemente dóciles a la guerra. Algo en lo que no podían confiar los humanos, algo que no podían mover. Ahora la pregunta que se escondía en las tierras santas, tal vez un artículo de clase mundial, o algún otro objeto mágico, de poder similar. Lo que sea que haya aterrorizado a los elfos lo suficiente como para obligar a los humanos a abandonar su tierra. Dejando de lado las teorías enloquecedoras, Ainz cerró de golpe el libro de historia, este libro en particular que había robado de un segmento sellado de la biblioteca. Solo lo había encontrado usando un espectro para buscar en la escuela en su primer día. Agregó el libro a su inventario y caminó hacia su ventana lamentando el hecho de que tendría que llevar a las sirvientas con él si quería una caminata pacífica. Ainz vio a un joven familiar que sostenía su rostro y marchaba por el camino hacia el bosque. Por un momento, Ainz consideró sus opciones, podía salir con las sirvientas y seguirlo por el camino correcto, pero eso no dejaría espacio para una conversación privada que el joven probablemente preferiría. Ainz marchó hacia su puerta asegurándose de que estaba cerrada y abrió su ventana echando perfectum knowable y Fligiche suspiró para sí mismo, mientras había tenido la tentación de correr a la enfermería para calmar su dolorido rostro, decidió no hacerlo. En cambio, caminó hacia el bosque, llegando a un pequeño claro. Se sentó sin gracia sobre el suave musgo debajo de un árbol, su leal familiar se acurrucó a su lado, estaba avergonzado de haber sido atrapado, molesto por haber lastimado a Montmorency y Katy. Sin embargo, por encima de todas estas emociones, estaba la abrumadora vergüenza que sentía en su pecho. No por gritarle al plebeyo, al menos no solo por eso. Había alcanzado su varita, la varita que había dejado. Tenía la intención de dejar atrás las cosas infantiles, y sin embargo había lastimado profundamente a alguien que le importaba debido a su infantilismo. Peor aún, casi había desenvainado su espada contra un plebeyo, una persona cuyo único error fue devolverle algo. Qué decepcionado estaría su padre al verlo ponerse tan en forma, más que pensaría el rey hechicero si supiera que la espada que le había regalado a Guiche casi había sido atraída por un asunto tan insignificante. Había jurado en su honor darle a la espada una leyenda digna de su artesanía. Dibujar una espada sobre un plebeyo inocente, después de engañar a su novia, apenas es el comienzo de una gran leyenda. Sintió las lágrimas reunirse en las esquinas de sus ojos, aunque no lloraría. Este era un desastre nacido de su propia estupidez, no se deshonraría aún más dando una exhibición tan lamentable. Saludo Guiche, es bueno verte de nuevo, una voz familiar sacó a Guiche de su ensueño, de alguna manera el mismo rey hechicero había aparecido en medio del claro. No había señales de que el cepillo hubiera sido alterado, y él no había visto la esfera ennegrecida que el rey había hecho antes. Dejando de lado su reflexión, se puso de pie y realizó una rápida reverencia a modo de saludo. Su Majestad. Pido disculpas por mi vergonzosa condición, no esperaba verte aquí, se disculpó Guiche mientras se sonrojaba por la vergüenza, otra falla de su necedad. Está bien Guiche, simplemente estaba caminando cuando te vi vagando por el bosque, aunque pareces bastante angustiado. ¿Por qué es eso? El rey cuestionó con curiosidad. Guiche consideró sus opciones por un momento. Podía mentir. Nadie podía decirle al rey hechicero los detalles de un incidente tan menor. Sería la decisión política correcta no mostrar debilidad a un rey extranjero, no compartir un incidente que lo haría menos importante a los ojos de la realeza. Sin embargo, al considerar esta opción, su mano cayó sobre el pomo de la espada que había recibido.
no mancharía más su honor con otra mentira infantil. Por lo tanto, inclinó la cabeza ligeramente mientras explicaba sus tontas acciones. Incluso detalla cómo casi levantó la espada para amenazar a un plebeyo. Levantó la vista varias veces durante la historia, pero la cara de los reyes hechiceros permaneció sin cambios. Sin embargo, no pudo evitar sentir juicio en los ojos del rey. Cuando terminó su historia, se arrodilló y, quitándose la espada del cinturón, la extendió con ambas manos. Sabía que era preventivo, pero no sentía la necesidad de alargar el resultado obvio. Tan horrible como se sentía, sabía que no tenía a nadie a quien culpar por perder la espada sino a sí mismo. Sin embargo, el rey hechicero no tomó la espada, sino que una de sus enormes manos huesudas le dio unas palmaditas en la cabeza. Al levantar la vista, casi podía sentir la sonrisa que irradiaba el rostro esquelético del rey. La espada es tuya, Guiche, no es mía recuperarla, y yo sería una persona verdaderamente mezquina para no perdonar una transgresión tan pequeña. El hecho de que te preocupes tanto por lo que casi hiciste demuestra que eres digno de esa espada. El rey hechicero se rió ligeramente, sus ojos brillaban como rubíes ardientes. Con una pequeña sonrisa, Guiche se puso de pie y volvió a colocar la hoja a su lado. Te ofreceré algunos sabios consejos que me regaló un viejo amigo. Salir con más mujeres es divertido, pero no sacrifiques el amor por ello. Ninguna cantidad de diversión vale el dolor que puedes causar a alguien que realmente importa. Así que no te voy a regañar tu diversión, pero presta atención al consejo de mi amigo. No sacrifiques algo real por la emoción de un momento. El rey dio su sabio consejo mientras Guiche reflexionaba sobre lo que más le importaba. Sus pensamientos vagaron hacia Montmorency, mientras sonreía. Tu amigo suena muy sabio, tomaré en serio su consejo, prometió Guiche con una reverencia. Aunque estaba un poco perplejo, era el amigo del rey otro esqueleto. Una criatura completamente diferente. ¿Por qué le había dado ese consejo al rey hechicero esquelético? Estaba en busca de pretendientes. Había versiones femeninas de, lo que sea que fuera el rey hechicero. Tu cara parece estar magullada, creo que tengo algo para ayudar, el rey hechicero lo sacó de su ensueño. Todavía era bastante discordante ver que la mano del rey desaparecía en un vacío negro, la última vez que había emergido con una espada. Esta vez surgió con un frasco de vidrio lleno de un líquido de color morado oscuro, el color le recordó a Guiche un veneno mortal sobre el que había leído una vez. Apartando la duda en su corazón, tomó la poción y la consumió de un solo trago. Si el rey le hubiera deseado la muerte, no tenía dudas de que ya estaría muerto. El veneno difícilmente sería la forma más eficiente para que un monarca tan poderoso se ocupe de él. Fue milagroso, el dolor en sus mejillas se desvaneció al instante y pudo sentir que los moretones se desvanecían. Gracias, Su Majestad. Guiche sonrió mientras se enderezaba para mirar al rey extranjero a los ojos. Ahora, ¿tienes más clases hoy? El rey cuestionó, una extraña luz en sus ardientes ojos rojos. Tuve 2 clases más, pero la primera, sin duda, casi ha terminado en este momento. Los otros estudiantes probablemente le dijeron al maestro que estoy en la enfermería, explicó nervioso su horario. Ya veo, entonces, ¿cómo te sentirías si te saltas la otra clase también? Creo que dijiste que querías aprender a manejar esa espada, creo que puedo ser de ayuda. Ainz ofreció con una sonrisa cuando Guiche sintió que se alegraba ante la perspectiva de aprender a usar el arma gloriosa a su lado. Yo, no puedo tomar una espada contra la realeza. Guiche declinó fervientemente, por mucho que quisiera aprender más sobre el arte de la esgrima, no se atrevería a atacar a un rey, especialmente a uno que le había ofrecido tanta amabilidad. Por supuesto que no, no seré tu compañero de entrenamiento, lo hará. El rey hechicero pareció sonreír mientras levantaba su mano izquierda y chasqueaba los dedos. Una niebla negra se agitó de su mano aterrizando en el suelo, la niebla negra se levantó formando una forma humanoide. A medida que la niebla se asentó, la forma se hizo más clara, parecía ser un simple esqueleto, sosteniendo una espada y un escudo oxidados. Guiche sintió que el sudor le caía por la espalda al mirar a su compañero de entrenamiento.
A pesar de la apariencia destartalada de su equipo, podía sentir algo dentro de su postura, un odio ardiendo debajo de la superficie de sus cuencas negras sin rasgos distintivos. Empecemos. El rey hechicero ordenó mientras el esqueleto corría hacia Guiche con entusiasmo. Nota del autor. Veremos un poco más a Louise en el futuro, pero sus interacciones con Ainz están a unos pocos capítulos, necesita tiempo para equilibrarse. En el momento en que todavía está devastada por hablar con él, necesita algo de tiempo para dejar de verlo como el símbolo de su fracaso. No se preocupe, no tendremos un enfoque masivo en Guiche, Ainz simplemente lo ha puesto en el camino para crecer como persona de una manera que no vimos en los cañones. También cambié el color de la poción a verde en lugar de púrpura, no quería que Guiche comparara la poción que Ainz le ofreció con el perfume. Mis disculpas. Dale like y suscríbete para más videos, gracias por su apoyo, hasta la próxima.